el webinario del día de hoy. ¿Sí? La grabación, en cuanto esté lista, la agregaremos al blog y también la van a tener disponible seguramente en FX Street, en la parte de videos y en el canal de YouTube de FX Street. Ok, vamos a comenzar. Tenemos bastante gente por ahí. Si me pueden compartir de qué lugares son, me interesa saber si están en Latinoamérica, si están en Europa, ¿sí? Para hacer una idea de la realidad económica que está viviendo cada uno, intereses y demás. Tienen por ahí debajo una casilla de chat donde pueden escribir, comentar, preguntar y demás cosas, ¿ok? Perfecto, vamos a empezar entonces. Voy a compartir el PowerPoint con ustedes. Tenemos gente de Colombia. Javier, bienvenido. Perfecto, lindo lugar Colombia. Conozco mucha gente ahí, muchos amigos por ahí. Les cuento, tenemos aproximadamente 40 minutos. Sí, voy a intentar centrarme en los contenidos más importantes para el día de hoy, pero si tienen cualquier pregunta o quieren ver algún instrumento en especial, si me paran, me dicen, me lo ponen ahí en el chat, ¿ok? ¿Cuál es la idea del día de hoy? Vamos a ver un poco el calendario económico, qué es lo que está sucediendo este mes, cuáles fueron los primeros datos que tuvimos a principio del mes, qué es lo que tenemos que mirar en lo que resta, ¿sí? Porque la realidad y el entorno está cambiando bastante a lo que era el año pasado. El año pasado fue un año bastante especial. Este año estamos teniendo otros tintes, pero en la última semana, digamos que en los últimos 15 días empezamos a tener cambios en tonos de política monetaria. Está resurgiendo nuevamente lo que es el temor al COVID y demás. Vamos a ver qué es lo que pasa y aquí hay que prestar atención. Y después vamos a pasar directamente a la parte de análisis de instrumentos. ¿Sí? Estos instrumentos son los que solemos tener en el website. En la página van a encontrar todos estos instrumentos analizados de forma gratuita, ¿sí? En la parte de Free Forecast. Vamos a centrarnos en eso, pero si quieren ver algún otro instrumento, ¿sí? Me lo pueden decir ahí por el chat. Bien, esta parte la vamos a saltar, ¿sí? Para los que quieran el PowerPoint de la presentación, sin ningún problema, me mandan un correo, ¿sí? Ahora después les muestro dónde y les mando el PDF, así pueden revisar el contenido y demás. Ok, empezamos entonces con calendario económico. Voy a abrir el lápiz. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que me interesa destacar de lo que está sucediendo en este momento? Las ventas minoristas, ¿sí? Lo que son los retail sales, nos están dando un dato bastante importante que no sé si todo el mundo lo está siguiendo, está prestando atención, que es el consumo, al final, cómo el consumo está creciendo. ¿Por qué? Porque al final el consumo y la masa monetaria nos van a dar un indicador de qué es lo que está sucediendo con la inflación y sobre todo con el aumento de precios en commodities, como puede llegar a ser el crudo. ¿Ok? Dice Joel que no escucha nada. ¿Se escucha bien? ¿Alguien que me pueda confirmar que el audio está correcto? Sí, me lo mandan ahí por el chat. El sonido está bien, me dicen por ahí. Perfecto. Chequea por tu lado entonces, Joel. A ver qué está pasando por ahí. Bien, ventas minoristas. Vemos un incremento bastante importante en Europa. También lo vimos en la parte de Estados Unidos, ¿sí? Muy alto ese consumo, lo que es todo lo que es comercio minorista. Por lo que hay que prestar bastante atención y hay que intentar entender por qué se está dando ese aumento de consumo cuando venimos de una crisis bastante fuerte con el COVID, muchos puestos de trabajo que se han perdido, muchas reestructuraciones en empresas, pero sin embargo está habiendo dinero para consumo. ¿Sí? Es algo bastante curioso que es a lo que le tenemos que prestar atención. El IPC, que es la inflación en Estados Unidos, en Europa, sí, de repente pasamos de niveles de inflaciones muy bajitos, ¿sí? A lo que estamos acostumbrados en Europa, Estados Unidos es entre un 1 y un 2%, ¿sí? También ese era el objetivo de inflación. Y de repente pasamos ya a 5, a 6, a 4, ¿sí? La inflación ha aumentado bastante en los últimos meses, ¿sí? Y el tema es, ok, ¿por qué está aumentando la inflación? ¿Y tenemos que tener miedo a una hiperinflación o no? Sí, ese sería la segunda pregunta a responder. ¿Sí? Un 4,5% de inflación, sí, es bastante alto para lo que estamos acostumbrados en este momento. ¿Y qué es lo que se viene? Sí, IPC también en UK aumentó un 2,5%. Ventas minoristas, lo que es el mes a mes, en Estados Unidos un 0,6%, pero si vemos datos anteriores, ha crecido muchísimo el mes anterior, ¿sí?
y vamos a ver un poquito la masa monetaria para intentar entender este cambio en el consumo. Y ahí tenemos mañana, muy importante, prestar atención a los discursos de política monetaria. Dos discursos muy importantes, la zona euro, ¿sí? Que es donde estoy yo, y Estados Unidos, porque al final afecta a nivel mundial por su moneda, al final, que es el dólar, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque tenemos que ver qué es lo que sucede con la política monetaria. ¿Se va a seguir estimulando? ¿Se va a cortar el estímulo? No. ¿Sí? ¿Se van a aumentar los tipos de interés o no? ¿Se van a mantener tipos bajos? Hace unos días, el mes pasado, tuvimos lo que fue la conferencia de prensa del FOMC y Powell dejó caer que se van a empezar a subir los tipos de interés en Estados Unidos antes de lo previsto. ¿Cuál fue la reacción al final que se tuvo? Que el dólar empezó a fortalecerse bastante. ¿Por qué es importante esto el 28, el viernes 28, la semana que viene? Porque si cambia nuevamente el tono, podemos tener la reacción contraria. ¿Sí? Hay bastante incertidumbre, sobre todo si el COVID empieza a resurgir. El mes pasado no estábamos hablando de la variante Delta del COVID y de ese miedo a los picos que está habiendo nuevamente. Se estaba hablando de reactivación económica, por lo tanto tenía sentido, vemos un aumento de inflación, aumentar los tipos de interés. Pero ahora en este nuevo entorno que se ha generado de una semana atrás, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Igual son más cautos y frenan esa intención de subida de tipos y eso también va a repercutir directamente en el mercado. Ok, no sé si... Ok, perfecto. Cualquier duda me paran, sí, me mandan la pregunta a través del chat. Esto es lo importante a seguir desde mi punto de vista del calendario económico, ¿ok? ¿Qué es lo que ha sucedido con pandemia, COVID y demás? Hace un año atrás estábamos hablando de una gran crisis, ese sentimiento duró un mes, de ahí ya cambiamos a un sentimiento muy, muy positivo porque se estaba buscando una vacuna, se veía que los avances con la vacuna iban bastante rápidos y es así que en el término de un año se encontraron vacunas, varias vacunas y gran parte de la población ya está vacunada. Y este positivismo al final, junto con la política monetaria que han aplicado los diferentes bancos centrales, han inyectado muchísimo dinero, han permitido que los índices continúen marcando nuevos máximos. ¿Okay? Y si vemos históricamente qué era lo que sucedía con las pandemias suelen aparecer en dos momentos claves del mercado, o bien cuando el mercado bajista está finalizando, o bien cuando un mercado alcista está iniciando. En el caso del COVID tuvimos una combinación de los dos. ¿Sí? Al principio no se podía hablar de pandemia, hoy en día sí hablamos de pandemia porque los muertos causados superan los 4 millones. Es una cifra bastante alta si comparamos con el resto de pandemias. Voy a poner esto más grande, así lo pueden ver. ¿Ok? Y tuvimos un golpe, ¿sí? Una corrección bastante fuerte, temor a qué era lo que podía llegar a suceder con el COVID, pero la respuesta de los bancos centrales, más este positivismo relativo a la vacuna generó que los mercados continuasen subiendo y generando nuevos máximos. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora si ese temor vuelve? ¿Sí? Si vemos secuencias de ondas dentro de lo que es, este es el Dow Jones, S&P, diferentes índices, podemos llegar a estar haciendo tope, ¿sí? En lo que serían ondas de secuencias de más corto plazo, ¿sí? Por lo tanto, podemos llegar a esperar una corrección. Lo que es más complejo de determinar es el impacto de esa corrección. ¿Sí? Si va a ser una corrección a corto plazo, fuerte como la que vimos con el COVID, o realmente va a ser algo bastante, bastante más grande como puede haber sucedido en la crisis del 2009, ¿sí? Que la corrección fue bastante más abrupta, ¿sí? Y profunda. ¿Okay? Pero sobre todo prestar atención a la nueva variante porque estamos volviendo a restricciones y vamos otra vez a limitar las economías, ¿sí? Eso es un tema a tener en cuenta. Interesante de ver cómo se comporta inflación con ventas minoristas, ¿sí? Este indicador retail sales que decíamos. Si vemos, ¿sí? Históricamente tenemos un aumento de lo que sería la inflación antes de la crisis del 2009, ¿sí?
no vemos pico de consumo, hay un aumento de inflación, cae obviamente el consumo cuando hay crisis, se estabiliza otra vez, tenemos un consumo bastante plano, regular. Durante el COVID tenemos esa caída bastante fuerte y ahora tenemos la reacción al alza. Y la inflación sigue esa reacción en el consumo. Pero la pregunta es, ¿por qué razón hubo tanto consumo? La gente ha estado en encierro, muchos han perdido trabajos, y la respuesta la vamos a encontrar en lo que es política monetaria. También un poquito les voy a mostrar lo que es el agregado monetario, sí, que es el dinero disponible en bancos y lo que sería el dinero circulante, que es el M2 y el M1. Y lo que vemos es que a razón del COVID hubo un aumento, vemos un aumento sostenido, muy regular de lo que es la masa monetaria, ¿sí? Por los estímulos que van dando los bancos centrales, pero con el COVID eso cambia totalmente. Sí, hay una inyección de dinero muy grande y sobre todo en el M1, que es el dinero que tenemos disponible, circulante para poder gastar y consumir. Y ese es el motivo, uno de los motivos por los cuales hubo tanto consumo, porque había dinero disponible circulante. ¿Ok? Y eso al final hace que aumente todo lo que es las previsiones, las necesidades de diferentes commodities para poder producir los productos que consumimos. Y como estamos tan fuera, si vemos lo que es la línea negra es el consumo minorista, estamos muy por fuera de lo que se suele consumir. ¿Sí? Es una reacción al encierro, por un lado, y a la inyección de dinero por el otro. Se ha hecho todo lo que no se ha podido hacer durante aproximadamente un año, se ha hecho en unos pocos meses. Y eso al final, lógicamente, cambia todo. ¿Sí? Cambia las necesidades y cambia el precio, la demanda de commodities, y por eso el precio del crudo también ha subido tanto. El precio del crudo, el precio de otras materias primas, como por ejemplo puede ser el papel. ¿Sí? Todo eso está aumentando muchísimo por ese aumento no racional del consumo que se ha dado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si se detiene esa inyección de dinero? Obviamente el consumo se va a detener porque no hay dinero circulante y eso va a hacer nuevamente que los precios de los commodities caigan, ¿sí? Y que esta inflación se detenga, inclusive en algunos casos se está hablando de deflación, se puede llegar a entrar en un terreno de deflación, ¿ok? Poder predecir qué es lo que van a hacer los bancos centrales en este momento es un poco complicado. ¿Sí? Están reaccionando muy en función de cómo van aconteciendo los diferentes hechos, pero muy probable por cómo se han manejado las crisis y cómo funciona el sistema monetario en este momento, van a seguir imprimiendo, no imprimiendo, pero van a seguir inyectando dinero en la economía de alguna forma. ¿Ok? Para poder mantener ese consumo, que no haya un gran crash en las bolsas, ¿sí? Y mantener ese índice de inflación según expectativas. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con los tipos de interés? Muy probablemente los tipos de interés los mantengan estables, ¿sí? Por un tema de mantener el crédito barato y mantener el dinero circulante y que la economía siga funcionando. ¿Sí? Por un lado, una inyección de dinero, por otro lado, tenemos nuevamente tipos bajos y cautela, porque la deuda, lo que es la deuda en general, ha crecido muchísimo, ¿sí? La deuda estatal que han obtenido los gobiernos. Y ahora también los gobiernos están saliendo como garantía de créditos a corporaciones y a créditos personales, ¿ok? Para poder mantener la economía funcionando, ¿sí? Es todo muy artificial hoy en día. Realmente es difícil decir cuál es el verdadero valor del dinero, ¿sí? Realmente el dólar vale lo que vale, se está inyectando dinero, se está generando mucha deuda. Si realmente esto estalla la crisis y no se pueden tapar los agujeros, esta burbuja de deuda va a estallar y va a tener consecuencias bastante grandes, pero todavía no podemos afirmar y decir vamos a entrar en una depresión bastante grande o la política monetaria va a seguir sosteniendo esta economía para que no haya una caída tan abrupta. ¿Okay? Aquellos que hablan de crisis, gran crisis, crash y demás, suelen mirar dos indicadores que tenemos acá. Por un lado es
la diferencia de lo que es la inversión en la curva de tipos de interés. ¿Sí? Lo que se ha visto históricamente es que cada vez que hay una inversión de curva, ¿sí? Entre tipos cortos y tipos entre años más largos, ¿sí? Tiempos más largos, se entra en una recesión. ¿Sí? Se sale lo que es la situación se normaliza y se entra en recesión. En el 2019, finales de 2019, se produjo esa inversión de curva y ahora estamos en una situación normal, ¿sí? Que es cuando se producen las recesiones, ¿sí? Si este indicador sigue funcionando como ha funcionado hasta ahora, entonces las posibilidades de entrar en una recesión son bastante grandes, ¿sí? Y el siguiente indicador, que es un indicador bastante interesante, es el indicador de Buffett, que lo que hace es tomar la capitalización del mercado y el PIB, genera un ratio y en función de eso se ve cómo está el mercado, que es sobrevalorado o no. Y en este momento está en valores extremos, muy, muy extremos, ¿sí? Por lo tanto, el mercado está muy sobrevalorado, ¿sí? Está a niveles de burbuja. Según vemos en la gráfica, tenemos la burbuja de lo que fue la burbuja de Internet, de .com, ¿sí? Con un 71% por encima de la media. Y ahora estamos muy por encima del 70%, estamos superando el 80%, ¿sí? Por lo tanto, este indicador también nos está marcando que el mercado está muy sobrevalorado. ¿Sí? Por lo tanto, hay mayores probabilidades de enfrentar una crisis, una recesión, una corrección de mercado. ¿Sí? Y esto también en parte, esa sobrevaloración se genera por esa inyección de dinero, esa facilidad de crédito, porque las corporaciones saben a comprar sus propias acciones y generar, obviamente, que el valor se mantenga al alza. ¿Preguntas hasta acá? Está claro el entorno macro y es muy importante siempre entender qué es lo que está sucediendo en el entorno macro, ¿sí? A pesar de que nosotros, como estamos invirtiendo, muy probablemente algunos de ustedes hagan intradía, otros swing, ¿sí? Estemos mirando más detalles, más pequeños detalles, pero es importante entender qué es lo que sucede en el panorama general. ¿Ok? Perfecto, sin preguntas, entonces vamos a pasar ahora a lo que sería la parte de análisis de instrumentos, ¿sí? Todo lo que vamos a ver lo tienen en la página web, en el apartado Free Forecast. Acceden ahí, es acceso directo y pueden revisar las gráficas y también pueden revisar los dashboards de tendencia que les van a decir cuál es la dirección. En este caso vamos a ver los largos plazos, pero vamos a entrar también en los cortos plazos. Rápidamente les voy a explicar la metodología de análisis, ¿sí? Para que se entienda. Partimos de que el mercado, los mercados financieros son fractales, ¿sí? Y que se forman a partir de la iteración, ¿sí? Que es la repetición infinita de una forma sencilla, que en este caso es un zigzag. Y los mercados iteran en dos son los componentes que iteran. Por un lado, la longitud, ¿sí? El precio, y por otro lado, el tiempo. Eso nos da lo que se conoce como multifractal, ¿sí? Y la iteración, la repetición de esto es lo que genera esas gráficas de los mercados financieros, que lo que reflejan es la psicología, el estado de ánimo, ¿sí? De los diferentes inversores. ¿Ok? Esa es la base, esa es la idea. Y acá tienen una pequeña comprobación de cómo funciona el sistema y cómo están conectados los movimientos motores, ¿sí? Para los que conozcan Elliot, onda motora, onda correctiva, ¿sí? Están siempre conectados en longitud y en tiempo, ¿ok? Tienen un ejemplo rápido acá de cómo funciona y cómo están conectadas las ondas, pero también si van al libro Las ondas de Elliot, el comportamiento fractal en los mercados financieros, que ese es mi libro, tienen todas las investigaciones que soportan, dan apoyo a lo que estamos diciendo acá, y otros sistemas automáticos que he generado que utilizan esto, que tienen también una accuracy, una precisión de 80-90%. ¿Okay? Por lo tanto, esto funciona así, relación tiempo-longitud, y a partir de ahí analizamos los mercados. ¿Ok? Y para lo que es intradía, vamos a usar unos indicadores que tenemos, ¿sí? Para poder definir cuándo hay un cambio muy fuerte de volatilidad, ¿sí? Y cuándo existen divergencias para tener cierta precaución en cuándo es mejor no entrar en el mercado y cuándo, en función del análisis que estamos realizando, ese indicador nos está diciendo que la tendencia se sostiene y que es bueno, entonces, o se aconseja, es menos riesgoso entrar en el mercado, ¿ok?
Muy bien, vamos a abrir TradingView. Ok, empezamos con el euro dólar. Si alguno tiene alguna preferencia, porque el tiempo es limitado, ya sabemos, me lo dicen, ¿sí? Y le damos preferencia a ese instrumento. Ok, euro dólar. Vamos a ver primero las escalas semanales y voy a entrar en la página de lo que es el dashboard de tendencia. Sí, en este caso vamos al euro. Ok, y en el dashboard de tendencia, en la escala semanal, vemos que la tendencia general es a la baja, ¿sí? Por lo tanto, se recomienda vender y no comprar, ¿ok? Estamos hablando a largo plazo. Pero esto es muy importante para poder entender qué es lo que sucede en el corto plazo y cuál es la mejor dirección en la cual tendríamos que operar o prestar atención. Ok, tuvimos un primer movimiento al alza bastante importante desde el mínimo en 1.0637, ¿sí? 35, 37. Es un movimiento que lo podemos marcar en tres ondas. Vamos a siempre analizar el mercado en función de tres movimientos. En algunos casos vamos a tener extensiones de los tres movimientos, pero tenemos tres. Y a partir de ese máximo, lo que estamos es en un proceso correctivo, ¿sí? La tendencia que vimos en el dashboard nos marca que hay una preferencia hacia la baja, ¿sí? Y si vemos el patrón, es un patrón simple, zigzag, donde tenemos una primera onda, que para los que sigan ellos la podemos llamar A o W, una correctiva a ese movimiento a la baja, y ahora está en desarrollo el tercer movimiento hacia la zona de atractor, ¿sí? Los atractores, lo que sería geometría fractal, son zonas donde en este caso el precio tiende a ir, busca esa zona, se alcanza y a partir de ahí pueden dar dos reacciones. O se queda atrapado temporalmente rebotando dentro de ese atractor, ¿sí? Estamos hablando como si fuese el precio, como si fuese un imán que atrae el precio, o se genera un rechazo instantáneo, ¿sí? Y el precio se rechaza hacia el sentido contrario o siguiendo el mismo sentido, ¿sí? Vamos a agregar el ATR, ¿sí? No sé si ustedes conocen el indicador ATR para ver cómo viene la volatilidad. Y en este momento vemos que la volatilidad está disminuyendo en un periodo normal de 14, ¿sí? Lo que es el predeterminado para este indicador. Y vamos de a poco, ¿sí? Perdiendo volatilidad y buscando el atractor. Esto lo que nos está insinuando es que muy probablemente se trate también de un movimiento correctivo. ¿Por qué? Porque al alcanzarse el atractor en zonas de volatilidad baja, ¿sí? Siempre hay un ciclo de volatilidad, la volatilidad baja, sube, ¿ok? Se va a alcanzar en una zona de atracción una volatilidad baja y podemos tener ese rechazo, ¿sí? Es fuerte, que genere que los precios, en este caso, bajen al alza, ¿sí? Para completar lo que es el patrón zigzag más grande, y exista un aumento de volatilidad, ¿sí? En este caso estamos hablando de largo plazo. Es decir, que completamos lo que sería la onda en el corto, en la zona de atractor, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿sí? La volatilidad puede incrementar siguiendo ese ciclo de subidas y bajadas, y estaríamos trabajando entonces con lo que sería el patrón más grande hacia la primera zona o segunda zona de atracción. ¿Ok? Eso es lo que puede estar sucediendo con el euro a largo plazo. Importante, ¿sí? Analizar qué es lo que sucede en esta escala temporal cuando el precio alcanza el atractor también. Y ahora nos pasamos entonces a escalas menores. Vamos a la escala de 4 horas. Vamos a usar la escala diaria y después vamos a la escala de 4 horas. Les voy a mostrar cómo funciona el indicador y cómo pensarlo. Entonces, vamos a eliminar el ATR. Y vamos a agregar, vamos a trabajar con dos indicadores que me gustan bastante. Uno es el Divergent Cloud, que es el que marca las divergencias y las tendencias. Y el otro que vamos a utilizar es el Volatility Crusher, que es el que nos va a decir cuando existen cambios fuertes en la volatilidad. Y en este caso vamos a empezar con el Divergent Cloud. Y lo que me gusta de este indicador, ¿sí? Vemos que la eficiencia del indicador, 74%, accuracy, ¿sí? De precisión al alza, 78% a la baja, para lo que serían los valores predeterminados que tenemos. Y lo interesante, lo que veo útil es que vemos en color verde
los movimientos al alza y en rojo los movimientos a la baja. ¿Ok? Voy a sacar la zona esto de la accuracy, así podemos ver los últimos movimientos. Vamos a sacar esto. Vamos a poner que no. ¿Ok? Y lo que vemos en esta zona es que no se ve el movimiento a la baja, ¿sí? No se ve tendencia. Eso quiere decir que estamos empezando a ver divergencias en el último tramo de cotización del euro dólar en la escala diaria. Tuvimos buenas marcas en lo que es al alza, ¿sí? Verdes, rojas, ¿ok? Y esto es lo que les dice, si están operando y están utilizando las ondas Elliott, nos podemos ir ahora a una escala más abajo, ¿ok? Y a partir de ahí analizar las secuencias de menor grado y validarlas con lo que nos está diciendo el indicador, ¿sí? En este caso estamos hablando de tendencia a la baja, ¿sí? Hubiésemos analizado, hubiésemos entrado en las posiciones que nos iban diciendo que eran a la baja, ¿ok? En este tramo y hubiésemos ignorado todas las posiciones al alza. En este momento ignoramos las posiciones porque y resulta interesante ver esto, vamos a las 4 horas. Ok, en 4 horas sí tenemos algunas señales que se han generado. Ok, vamos a ampliar el indicador. Vamos a ver primero la precisión que tiene. Sí, esto es importante porque le sirve. Ok, la precisión que tiene es muy baja, hay que reparametrizar, lo vamos a hacer después para que vea cómo funciona. Y lo vamos a eliminar en este caso porque lo que resulta interesante que en el día estaba funcionando muy bien. Sí, esta estructura tiene la apariencia de una terminación diagonal. ¿Ok? Y tiene sentido entonces ver esa pérdida de volatilidad y tiene sentido entonces empezar a ver divergencias entre precio y oscilador que nos están indicando que la secuencia esta que vemos iniciada desde origen, el máximo en 1.2266, ¿sí? Está llegando a su fin. Y si vemos estructuralmente, tenemos secuencias de 1, 2, 3, corrección, 2, 3, corrección. Acá tenemos un movimiento bastante largo también en 3, 1, 2 y 3, ¿sí? Y a partir de ahora tenemos lo que es la terminación de onda. Podemos hablar de una secuencia de 5 ondas, ¿sí? Lo que decía Elliot, ¿sí? Si quieren etiquetarlo como 1, 2, 3, 4, 5 se puede hacer, ¿sí? Pero realmente, por cómo funciona el mercado, tenemos 5 movimientos, pero en secuencias de 3, ¿sí? 1, corrección, 2, corrección, y acá tenemos el otro movimiento. Un total de 5 movimientos, y el mercado suele cambiar de dirección cuando tenemos 3, 7, 13 movimientos, ¿ok? Si tenemos una corrección a partir de ahora, existe una alta probabilidad entonces de generar un movimiento más a la baja para completar esa secuencia de 7 movimientos, y en ese caso, ¿sí? Vamos a la escala semanal nuevamente, a alcanzar la zona de atracción que mencionábamos anteriormente, ¿ok? Ahí está pidiendo John observar el USCAD. Sí, sin problema. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el USCAD. Si me decís la escala temporal en la que estás interesado, ¿sí? Podemos centrarnos más en eso. ¿Ok? Pero está claro el análisis en el euro. ¿Sí? ¿Qué es lo que esperamos para el euro? Ok, vamos a borrar las líneas que tenemos por ahí. ¿Sí? Y les voy a mostrar rápidamente cómo funciona la parametrización y con qué velocidad se puede ver. ¿Sí? Tanto en TradingView como en MT4, ¿sí? El indicador está en ambos lenguajes. Vamos a agregar el Magic Cloud. Ok, veamos que tenemos un 46%, entonces en este caso, para poder tener una mayor validación de tantos señales o de cuál es la tendencia, empezamos a trabajar con lo que sería el periodo de ATR, la divergencia, cuántas velas hacia atrás vamos a ver, ¿sí? Cuántas entradas, salidas queremos generar, y el tamaño del cambio de volatilidad, ¿sí? Por ejemplo, si nos centramos en un ATR de 20
y una mirada atrás de 20, ¿sí? Ven automáticamente cómo va cambiando la eficiencia, ¿sí? Por lo tanto, vamos a lo que sería normal, 14, y muy baja, una de 8, ¿sí? Miramos hacia atrás 8 periodos. Y acá tenemos un aumento, ¿sí? Ya en lo que sería la eficiencia del indicador. Y podemos decir que me interesan ver los cambios más grandes, por ejemplo, 200 periodos, y tenemos un aumento bastante interesante en lo que sería eficiencia a la compra, ¿sí? Y menos eficiencia a la venta, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, en esta escala temporal, lo que nos está diciendo es que tenemos más una prevalencia de movimientos al alza y que tenemos que prestar más atención a las alzas marcadas en el indicador que a las bajas, ¿sí? Y se puede jugar con esto de diferentes formas para poder ajustarlo, ¿sí? Y ver que en este caso, desde el principio de año, esto está funcionando un 71% de las veces, combinado con el análisis que ustedes hagan, ¿sí? Perfecto. Ok, tenemos ahí, John dice a nivel macro, ¿sí? Diario, ok, ahora pasamos al CAD. Y el otro indicador que les voy a mostrar, que también sirve para validar, es el Volatility Crusher, que es el que nos va a decir los cambios de volatilidad. Bueno, dos veces. Ok, en este caso tenemos muy bajita, 33.83, y lo mismo, trabajar con los parámetros, ejemplo 2020, y ya acá tenemos solamente con cambiar eso, una eficiencia del 83 al alza y 100% a la baja, ¿sí? ¿Esto qué es lo que nos marca? Nos marca zonas de compresión cuando la volatilidad aumenta mucho. Venimos en zonas de rango, compresión, pérdida de volatilidad y hay un cambio de volatilidad interesante. Por ejemplo, si estuviésemos en este punto, acá el indicador nos está mostrando que hay compresión, ahora hay un aumento de volatilidad y si analizamos ondas, tenemos una secuencia de 1, 2, ¿sí? Y si no vemos esta onda, lo que nos interesa entonces es vender esa onda. Si comparamos con la tendencia que teníamos en la semana, en el análisis, ¿sí? Estaríamos sobre lo mismo, ¿ok? Bien, porque esto lo vamos a mostrar ahora también en el USCAD para ayudarnos con el análisis. Vamos a eliminarlo. Ok, solo el USCAD están pidiendo por ahí. Bien, vamos al USCAD entonces. Y después pasamos al Bitcoin para ver qué es lo que está pasando en cripto. Rápidamente lo que es la semana. ¿Sí? En semana lo tenés bastante horizontal, ¿sí? Esto lo había preguntado John. Bando dice, hola, buenas, Bando. Bienvenido al webinario. Ok, estás en una situación de rango bastante grande. Lo que tenemos que ver es si se ha generado un nuevo mínimo. ¿Sí? Tiene sentido hablar de una estructura compleja simple, ¿ok? En el largo plazo, lo que es semana. Y a partir de ahí, un rebote bastante interesante. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice la nube. ¿Sí? Toda esta zona que ves es la zona final y este tramo tiene bastante divergencia, ¿ok? Por lo tanto, acá tenemos que lo que es el largo plazo, esperar un poquito a tener un poco más de pistas hacia cuál va a ser la dirección del mercado. Pero eso estamos hablando a largo plazo. Muy probablemente lo que suele suceder, tenemos 1, tenemos 2 y tenemos un movimiento simple a la baja 3, ¿sí? Se respetan lo que van a ser las relaciones de longitud, ¿sí? El tiempo estructurado se ve bastante claro, ¿sí? Hay una relación bastante buena entre ondas y eso lo ven simplemente rápidamente con lo que son angulaciones, ¿ok? Sí, tienen que ver hay una cierta relación de velocidad que cambia dependiendo del instrumento, pero hay una cierta relación de velocidad, ¿ok? Que tienen que buscar, averiguar en ese instrumento cuál es el patrón, ¿sí? Que se repite de alta probabilidad y a partir de ahí aplicarlo. Que estamos trabajando en un indicador para mostrar eso en este momento. Y lo vamos a estar muy pronto disponible. Sí, por lo tanto, si la corrección está terminada, que es lo que parece, estábamos hablando del entorno macro, que el dólar se va a fortalecer, ¿sí? Y si los bancos centrales, el Banco Central de Estados Unidos mantiene esa política monetaria para que el dólar siga subiendo, es decir, mantiene esas subidas de tipos, el día 28 y da esa confianza de que el dólar va a seguir fortaleciéndose, entonces
¿sí? Podemos estar viendo o bien la corrección al movimiento a la baja en largo plazo, o bien el inicio de un nuevo movimiento al alza. Pero eso se va a confirmar cuando estemos en ese punto de antipersistencia central, ¿ok? John, vamos a pasar a lo que es el corto plazo. Hablábamos de movimientos diarios. Ok. Tenemos muy buena eficiencia, vamos a dejar el indicador como está. Sí, que está funcionando bastante bien. Lo que sí voy a sacar las estadísticas para poder ver el movimiento final. Ok. Perfecto, ves que de momento no se marca ninguna tendencia, pero a partir de ahora tenés un primer movimiento que ha llegado a zonas de resistencia, perdón, interesantes. Vamos a ver el ATR, como está en volatilidad, tenemos un incremento de volatilidad desde el mínimo, ¿ok? Por lo tanto, eso nos está marcando muy probablemente un cambio en la dirección. Vamos a ver, vamos a agregar bandas para ver volatilidad. Ok, no me he agregado la banda. Sí, lo que podés prestar atención ahora, vamos a ir a las 4 horas para analizar la secuencia interna. Movimiento de 3, bastante claro, desde el mínimo, ¿sí? 1, sí, corrección 2, sí, una corrección bastante rápida, y un movimiento complejo 3. Vamos a ver si lo que es la relación de longitud de onda se respeta. Sí, para cierta corrección, nivel de corrección en longitud, se espera un cierto nivel de extensión. ¿Sí? En este caso vemos que la corrección toca el 50, está entre el 50 y el 0,618 de retroceso de la onda anterior, y eso lo que hace es aumentar la probabilidad de que los precios alcancen el atractor en la zona del 0,854 al 1,236. ¿Sí? Todo esto lo tienen en el libro, ¿sí? En las ondas de Elliott, el comportamiento fractal de los mercados financieros. Por lo tanto, tenemos una secuencia de 3, ¿no? que hay una alta probabilidad de que esté completa, ¿sí? Alcanza zona de atracción y empezamos a ver movimientos de tipo correctivos, ¿sí? Por lo tanto, lo que podemos esperar ahora es que se corrija al menos el movimiento anterior, ¿sí? Lo que es la onda anterior. Vamos a ver si nos hace retroceso, es decir, el tercer movimiento que vamos a marcar. Este es el que podemos esperar en una primera instancia que corrija, ¿sí? Veíamos anteriormente que el indicador, ¿sí? En tendencia nos estaba marcando divergencias, por lo tanto podemos tener un cambio en el precio, y lo que nos dicen las ondas es que muy probablemente tengamos una corrección. Voy a sacar las ondas de Bollinger, voy a agregar el MAC. El MAC está determinado. Si alcanzamos un nivel, vemos bastante alto, estamos corrigiendo nuevamente, esto nos está marcando una corrección, un retorno hacia lo que es la zona cero, es decir, que lo que son las medias móviles exponenciales que utiliza el indicador se están acercando otra vez, ¿sí? Eso da lugar también a la corrección. Y el otro indicador que podemos ver es el estocástico, para ver el momento, y vemos que está muy por debajo, ¿sí? De la zona 20, ¿sí? Esto nos está indicando que hay bastante fuerza hacia la baja, ¿sí? Y muy probablemente el oscilador se mantenga por debajo de la zona 50, inclusive por debajo de la zona 20. Por lo tanto, podemos esperar más movimientos a la baja en el CAD, ¿sí? Importante, ¿cuándo podemos decir que los movimientos a la baja se terminan? Cuando se sale de ciertas zonas de antipersistencia, ¿ok? Para cada instrumento es diferente, ¿sí? Pero vamos a utilizar predeterminado, vamos a decir, una zona entre el 0,764 y el 0,854 como zona de salida de lo que es antipersistencia e inicio nuevamente de tendencia. ¿Ok? Cuando veas el precio cercano a esta zona, oscilando en esta zona, entonces resulta más riesgoso mantener posiciones a la baja. ¿Sí? Y si vamos, y eso aumenta la probabilidad entonces de ver movimientos al alza. Para eso vas a tener indicador. Si ven la nube, ¿sí? La nube es roja, ¿ok? Esto nos está marcando que la tendencia es a la baja. Por lo tanto,
lo que se recomienda en este caso es vender. Y el indicador también marca señales, ¿sí? Buenos momentos de venta y cuándo cerrar la operación. Si es que tienen dudas de cuándo operar, esto también les ayuda bastante. Y lo que quería abrir, si tenemos acá el FDI, ¿sí? Que es la dimensión fractal. Esto lo vamos a cambiar a periodo 21. Ok. Y en periodo 21 vemos que estamos en zona de persistencia, ¿sí? Por lo tanto, la tendencia en este caso es una tendencia a la baja. ¿Ok? Vemos cómo se sale de lo que es la zona 50, que es antipersistencia, ¿sí? No hay tendencia. En este caso estaríamos hablando de ciertas divergencias entre precio, ¿sí? Y velocidad. Y a partir de ahí tenemos el movimiento a la baja. Lo que está marcando esto es un aumento de la dimensión fractal, por lo tanto un aumento en la tendencia. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro, John? Ok, espero que sí. No sé si nos queda mucho más tiempo. No sé si... El seminario, José, lo podés volver a ver, va a estar mañana, en el momento en el cual tengamos la grabación, te muestro. Va a estar en la página web de Financial Forecast, en la parte del blog, ¿sí? Lo vas a tener ahí. Y el libro también lo tenés en la página, ¿sí? La página web es de financialforecast.com, ¿sí? Lo tienen ahí. Y el libro lo tenés acá, ¿sí? Las ondas de Elliott, el comportamiento fractal de los mercados financieros, ¿ok? Eso, todo lo que es información y contenido gratuito lo van a tener ahí, ¿sí? Por nada, ok. Más cosas, si tenemos un poquito más de tiempo, de nada, José. José, no sé en qué parte estás, si España o Latinoamérica. España es José, en Latinoamérica es José. Ok, vamos a ver rapidito el Bitcoin. Me parece que hay bastante incertidumbre qué pasa con el Bitcoin, que no seguimos, compro, no, se va, hay crash. No hay crash, hay realmente bastante difícil, ¿no? Así que es difícil, sí. Vamos a la escala semanal. Ok, vamos a comprimir la gráfica. Sí. Ok, la tendencia que vemos y lo que sería es, estamos a la baja. Ok, estamos corrigiendo. ¿Qué es lo que pasa y de dónde surge el miedo, el susto para los que no están acostumbrados a estar en cripto, a ver los movimientos de cripto? Es la extrema volatilidad que tiene el mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corrección ha sido muy fuerte. Pasamos de tener 64.000 dólares por Bitcoin a estar alrededor de 29, 28, ¿sí? En las últimas semanas. ¿Ok? Estamos ahora en la media de 30, es decir, más de un 50% de pérdida de valor del Bitcoin. Pero esto no es la primera vez que sucede. ¿Sí? Y cuando vemos cómo se corresponde la onda motora con la onda correctiva, ¿sí? En este caso, hablamos de onda motora, ¿sí? El movimiento al alza y onda correctiva, el movimiento a la baja. Hay una muy buena relación tiempo-velocidad, ¿sí? Estamos en la zona de la atracción, ¿sí? Tenemos, en este caso, el atractor marcado en dos escalas de tiempo diferentes, ¿sí? Dos diferentes grados de ondas. La grande, que es para la escala semanal, y la otra que corresponde a la escala diaria. ¿Por qué? La corrección es muy profunda, entonces en este caso resulta interesante ver dónde hay solape de atractores. Esos solapes marcan una mayor fuerza de dónde el precio puede quedar atrapado, hacia dónde va a ir. Y está primariamente, sí, en este rectángulo más chiquito, de azul, color azul más oscuro. Y vemos que el precio está ahí, ha rebotado unas cuantas veces esa zona, y ahora en este caso está como atrapado, ¿sí? Aumento de volatilidad, lo que sería, no, perdón, esto es dimensión fractal. Se mueve nuevamente hacia la zona 1.5, lo que se está marcando antipersistencia. No tendencia, por lo tanto, no podemos hablar en este momento de que vamos a tener nuevos mínimos o que el Bitcoin va a entrar en un crash y va a desaparecer, porque no es así. En este momento no hay una tendencia en el largo plazo, hay una antipersistencia. ¿Sí? Estamos en una, es una característica de una onda de tipo correctivo. ¿Ok? Vamos a ir a escalas menores y vamos a ver rápidamente en la página
cuál es qué es lo que nos marca el dashboard de tendencia. Y vamos a ver algunos detalles para que lo puedan leer sin problema. ¿Sí? Si lo quieren consultar más adelante u otras semanas, esto se actualiza de forma semanal. Lo que es persistencia es bastante fuerte la baja. Por eso vemos que cuesta que el Bitcoin suba, ¿sí? Se mueva hacia el alza. Tenemos una prevalencia de movimientos bajistas, ¿ok? Hay más movimientos a la baja, en este caso absolutos, que movimientos al alza. La fuerza de movimiento, sí, es más grande hacia la baja que hacia el alza. Todo tiene sentido. Pero vemos que lo que es la acción de precios, ¿sí? Lo que son los movimientos absolutos, tienden a compensarse siempre. Y es una característica de todos los mercados financieros. Es una característica fractal, ¿sí? Es lo que le da categoría de autosimilitud y entonces podemos incluir el Bitcoin dentro del conjunto de fractales. Todos tienen a la media y si vemos, estamos muy cerquita de la media, siempre les desplazamos un poco hacia el lado positivo, hacia el lado negativo, pero siempre hay una tendencia hacia regresar a esa media. Sí, por lo tanto, estamos ya muy cercanos a la media. ¿Sí? La corrección lo que hace es eso, retornar los valores absolutos hacia la media. Se puede llegar a romper un poco el equilibrio hacia la baja y después volvemos a tener movimientos al alza, ¿sí? Por lo tanto, podemos seguir teniendo movimientos, algún nuevo mínimo puede pasar, seguir moviéndonos dentro de ese tractor de los 30.000 y después, una vez que se completa el ciclo y que se genera ese equilibrio, tener la reacción de movimientos al alza. Sí, el espectro de movimientos que nos marca también cómo se van comportando esas simetrías de movimientos absolutos, cómo tenemos un desplazamiento en este momento hacia la baja y cómo la velocidad está en zona negativa, pero lo que se proyecta, ¿sí? Que son esa línea de color amarillo, es que se pierda velocidad hacia la baja y que retomemos velocidades más cercanas a cero. Esto es lo que nos daría o bien pérdida de volatilidad o bien movimientos hacia el alza. ¿Ok? Bien, por lo tanto, vamos a la gráfica diaria. Ok, tenemos ahí los factores marcados y vemos que se marcó, lo que es el indicador ha marcado bastante bien las tendencias de las ondas y ahora estamos en zona de divergencias, ¿sí? Vemos dimensión fractal, nos dice lo mismo, zona de antipersistencia. No hay tendencia en este movimiento, ¿sí? Lo cual tiene mucho sentido, es algo también visual. Ok, vamos a agregar en este caso, tenemos las bandas de Bollinger, a ver si las grafica. Sí, ahí las tenemos, hay un aumento en la banda, ¿sí? Por lo tanto, esto nos puede dar lugar a algún movimiento más, ¿sí? Algún nuevo mínimo más, ¿ok? Pero estamos muy dentro de ese atractor, ¿sí? Tenemos que, lo que se espera es que los precios, que la acción de precios continúe dentro de esta zona, ¿sí? Y después que reaccione nuevamente hacia el alza, ¿ok? Vamos a escalas de tiempo menores, ¿sí? Por ejemplo, esto marcó muy bien los movimientos, las pequeñas tendencias hacia la baja, ¿sí? Vemos que el indicador funciona bastante bien. Y ahora tenemos el movimiento de la reacción al alza, por lo tanto, sí hay una divergencia ahí que no se está marcando, ¿ok? Por lo tanto, en este momento no hay una tendencia en el corto plazo, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona la volatilidad. En este caso, estos parámetros, a partir siempre de una base de un 2020. Ok, tenemos un 864, 75, 85, perfecto, lo dejamos ahí, funciona bastante bien. No tenemos mucho más tiempo para entrarnos, sí, y teníamos una posición a la baja que se ha generado, ok, y que la posición, sacar, vamos a hacer esto visible. Visible solamente en semana. Ok. Y vamos a sacar las estadísticas, sí, pues ya tenemos el indicador ajustado. Ok, vemos que hubo dos tomas de ganancias, ¿sí? Por lo tanto, ha funcionado bastante bien, ¿sí? Lo que es el cambio de volatilidad y en este momento, ¿sí? No tenemos nada previsto, ¿sí? Tenemos ese rebote al alza y muy probablemente una corrección, ¿sí? O
tengamos esta secuencia de movimientos. Bien, 1, 2. 1, 2, pues no se genera un nuevo mínimo 3 si tengamos una secuencia de 3. O bien, ¿sí? que estemos generando una estructura contractiva, ¿sí? Con pequeños nuevos mínimos y que la corrección, lo que estamos viendo ahora, no sea una onda motora, ¿sí? Que es la apariencia que tiene, que sea una corrección a este movimiento, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hablar de una corrección en progreso y probablemente algún mínimo más, ¿sí? Como veíamos en las otras escalas, ¿ok? Ok, no queda más tiempo. Obviamente vamos a hacer otro webinario en 15 días, si les parece. La idea es hacer dos al mes. Me están ahí diciendo de FX Street que no tenemos tiempo, ¿ok? Van a terminar. El oro, lo podés, mirar, vamos a hacer esto, lo podés ver en la página web, ¿sí? El forecast, lo tenés ahí. Y después lo que puedes hacer es mandarme un correo a info@financialforecast.com, ¿sí? Y te escribo y te mando el análisis por ahí, ¿ok? Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena semana. Y hasta el próximo webinario. ¿Ok? Cualquier duda, pregunta y si quieren el PowerPoint, perdón, a info@financialforecast.com. Ok, muchas gracias. Hasta luego, gente.